Domingo 14 de septiembre de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido». Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. O, ¿qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido». Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, iniciamos el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Es un capítulo que se centra fundamentalmente en la misericordia. De hecho, hay 3 grandes parábolas de la misericordia, de las cuales leímos 2 el día de hoy: la parábola de la oveja perdida y la parábola de la dracma perdida. La tercera es la parábola del hijo pródigo, que más bien debería llamarse la parábola del Padre misericordioso, porque lo que resalta allí es precisamente el amor del Padre que todo lo perdona. Como escogimos la forma breve del Evangelio, no la leímos debido a que la hemos meditado en varias ocasiones. Hoy vamos a centrarnos en estas 2 parábolas. Vamos con 3 puntos. Primero, no te creas tan bueno. Segundo, escúchame, Dios siempre perdona. Tercero, no eres malo, sino frágil. Vamos con el primer punto: no te creas tan bueno. Y queremos empezar esta reflexión enfocándonos en los fariseos. Sí, queridos amigos, el Evangelio comienza diciendo que solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, pero los fariseos y escribas murmuraban diciendo: «Este acoge a pecadores y come con ellos». Vamos a ver, amigos. Resulta que los fariseos, una secta judía de la época de Jesús con bastante fuerza, eran estrictos cumplidores de la ley, pero la manera de cumplir la ley no dejaba espacio a la misericordia. Y curiosamente, los que primero se acercaban a Jesús, los que primero aceptaban el mensaje de Cristo, no eran estos fariseos y escribas que tenían un amplio conocimiento de la palabra, sino los pecadores, los publicanos, aquellas personas que eran conocidos ampliamente por su vida licenciosa. Y obviamente se acercaban a Jesús no para que Jesús les aprobara el pecado, sino para convertirse, para llorar sus pecados. Es que solo se convierte quien se siente necesitado de conversión. Por eso este primer punto: no te creas tan bueno, porque podemos estar nosotros siendo presa del espíritu farisaico. Podemos pensar nosotros que ya somos muy buenos y entonces las palabras de Cristo no nos tocan. Creemos que son los otros los que necesitan conversión, pero no yo. Y hoy el Evangelio nos muestra que más bien debemos identificarnos con estos publicanos, estos pecadores, estos que reconocen que necesitan de Cristo, estos que se sienten en la oscuridad y reconocen que necesitan la luz, estos que se sienten en la fragilidad y reconocen que necesitan la fuerza que viene de lo alto, estos que se sienten en la tristeza y reconocen que necesitan la alegría de Cristo. No nos creamos tan buenos, no nos creamos definitivamente convertidos, no nos creamos como que ya no necesitamos cambiar más, hemos cambiado lo suficiente. Recuerden lo que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 16. «Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca». Esta tibieza espiritual es la enfermedad del alma que padecen aquellos que se sienten buenos, aquellos que se creen suficientemente buenos. Ojo, tampoco estoy diciendo que nos sintamos malos.
y que empecemos a inventarnos pecados que no tenemos. No, sintámonos frágiles, como lo vamos a ver en el tercer punto, pero no estemos pensando que ya nos deben canonizar. Ya les he contado y les repito que una de las cosas que más me cuestionan a mí en los bautismos a los que asisto es ese momento cuando el sacerdote pregunta a los padrinos y pregunta a los padres, ¿renuncian a sentirse definitivamente convertidos? Y esto el sacerdote lo hace en uno de los momentos más solemnes de la ceremonia del bautizo. Por eso me parece tan impactante, porque el sacerdote lo expresa como una de las más graves tentaciones que nos propone el demonio, creernos definitivamente convertidos. Es lo que le pasaba a los fariseos, es lo que le pasaba a los escribas, y es algo de lo que nos debemos cuidar. Nunca digas, estoy convertido. Siempre debes decir, estoy en proceso de conversión. Claro que he cambiado algunas cosas, pero me faltan todavía muchas por cambiar. Me enfoco todavía en aquellas que me faltan por cambiar, porque si me endulzo en aquellas que ya he cambiado, dejaré de caminar, dejaré de ir hacia adelante, dejaré de crecer espiritualmente y la soberbia me hará detener, me hará atrofiar mi crecimiento espiritual. Segundo, escúchame, Dios siempre perdona. Y aquí está el corazón de este evangelio, el perdón, la misericordia de un Dios tan bueno, de un Dios tan grande al que hemos ofendido en tantas ocasiones y que siempre está allí para perdonar. Que a pesar de que le hemos fallado una y mil veces, está allí extendiendo sus manos, esperando que nosotros nos arrepintamos para bañarnos en gracia, para bañarnos en su misericordia. Y hay una serie de bellísimas expresiones que utiliza el Evangelio que demuestran la profunda alegría, el profundo gozo que produce a Dios el perdonar. Noten que en las parábolas se utilizan estas expresiones, que el pastor estaba muy contento por encontrar la oveja y que al llegar a la casa reunió a los amigos y a los vecinos y les dijo, alégrense conmigo. Ven, estaba muy contento, le dijo a sus amigos, alégrense conmigo. También dice que habrá así en el cielo más alegría por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que creen no necesitar conversión. Y también se expresa así el Evangelio cuando habla de la mujer que encuentra la dracma. Alégresen conmigo, dijo esta mujer a sus amigas, he encontrado la moneda que se me había perdido. Amigos, es que la alegría de Dios es perdonar. Dios se goza derramando su misericordia sobre nosotros. Escúchame esto, Dios siempre te perdona. No existe pecado, por grande que te parezca, que supere la misericordia de Dios. Y entonces me dirás, Wilson, ¿por qué entonces el Evangelio nos habla de un pecado que no se perdona y es el pecado contra el Espíritu Santo? Amigos, como ya lo explicamos en su momento, el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona, no porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque el pecador no se quiere arrepentir. No es un defecto de la misericordia de Dios, sino un defecto de la voluntad del pecador que no se quiere arrepentir. Y por supuesto que Dios no puede obligar a alguien a recibir su perdón. Ese pecado contra el Espíritu Santo, entonces es aquel pecado que comete una persona que no se quiere arrepentir, sea porque considera que su pecado es más grande que la misericordia de Dios y está cayendo en desesperación, o sea porque considera que esto pues no es pecado, no me parece que esté mal y no me importa que Dios diga que esté mal, entonces sería pecado por presunción. Pero de todo pecado que te arrepientas, de todo pecado del que yo me arrepienta, siempre, siempre, siempre Dios me perdonará. Dios me perdonará. Y aquí entendamos que una de las mayores estrategias del demonio es hacernos perder la esperanza y la confianza. El demonio no solamente quiere que peques. El demonio no solamente quiere llevarte al pecado mortal. Claro que ese es el primer paso. Pero después de llevarte allí, él quiere concluir su obra malévola quitándote la esperanza y quitándote la confianza en Dios, haciéndote creer que tu pecado ya no tiene perdón. El mismo que te decía al momento de pecar que abusaras de la confianza y la misericordia de Dios pecando y que ya después Dios te perdonará, ese mismo te dirá en el momento del arrepentimiento que ya no tienes perdón, que ya no tienes perdón. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Dios perdona todo pecado del que nos arrepintamos.
Obviamente, repito, se necesita contrición. Estos pecadores que se acercaban a Jesús eran ovejas perdidas, pero fueron encontradas y se fueron con el pastor. No sucedió que el pastor la encontró y la oveja quiso quedarse más bien fuera del redil. No sucedió que la moneda fue encontrada y la mujer dejó la moneda en el mismo lugar donde se había perdido. No. La conversión significa que he sido encontrado, he sido hallado, he experimentado la misericordia de Dios y ahora estoy con Él y ahora quiero seguirlo y ahora quiero experimentar su amor y su amor me transforma. Y hay cambios éticos y hay cambios morales en mi vida. Yo no puedo decir que he experimentado la misericordia de Dios, pero esto no me ha llevado a una verdadera conversión, a un verdadero cambio. Claro que lo primero es sentirme amado, pero después de sentirme amado debo tomar decisiones radicales y salir radicalmente del pecado. Quien experimenta en realidad misericordia de Dios, entonces se siente verdaderamente amado. Y el Señor dice que hay en el cielo más alegría por un solo pecador que por 99 que no necesitan conversión. Podríamos decir que estos que no necesitan conversión, más bien creen no necesitar conversión, porque el Señor le estaba hablando precisamente a estos fariseos que se creían demasiado convertidos. Amigos, tal vez tú y yo seamos como estos fariseos, como estos escribas, que nos creemos tan convertidos, que creemos no necesitar conversión. Pues digámosle al Señor, dame la conversión de este que es el peor de los pecados, la soberbia espiritual que me enceguece, la soberbia espiritual que no me deja ver claramente que necesito conversión. Pero Dios siempre perdona, incluso ese pecado de soberbia. Cuando por un resquicio del alma, cuando por una pequeña abertura del alma, entra la misericordia, la luz y la gracia de Dios y me muestra que he sido un soberbio, que he creído no necesitar conversión, que necesito reparar y arrepentirme profundamente de ese pecado de soberbia, pues ahí entra una catarata de gracia también en el corazón de esta persona a perdonarlo. La soberbia, que es el peor de los pecados, también es perdonada cuando nos arrepentimos de ella. Tercero, no eres malo, sino frágil. Y aquí quiero centrarme en esto. Las dos parábolas que vemos hoy son parábolas donde se muestra más fragilidad que maldad. La ovejita en realidad se perdió. No es que la ovejita quiso irse, sino que se perdió. La moneda se perdió. A diferencia de lo que sucederá en la parábola del hijo pródigo, que él se quiso ir deliberadamente, que él pidió la herencia de su padre, y pidiéndole la herencia casi que le estaba diciendo, muérete, porque la herencia se da cuando el papá se muere. Pero la actitud de la oveja y la moneda es más bien una actitud que refleja fragilidad. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de veces nosotros pecamos por fragilidad, no por maldad. Tú que me estás escuchando, la inmensa mayoría de veces tal vez pecas no porque eres malo, no porque quieres ofender a Dios, sino porque eres frágil. Y con eso no estoy diciendo que eso no sea un pecado. Claro que es un pecado y claro que se necesita misericordia de Dios. Pero cuando Dios ve que uno es frágil y que está luchando y que está intentando y vuelve a caer, entonces Dios derrama sobreabundancia de gracia sobre esa persona cuando la pide. A lo que me refiero es que debes pedir gracia, debes pedir ayuda de lo alto, debes reconocer tu propia fragilidad, debes decirle al Señor, soy como esta oveja, soy como esta moneda, me he perdido, me he extraviado, me dieron malos consejos, me engañaron. Y claro que reconozco mi error, claro que no estoy tratando de disminuir la gravedad de lo que he hecho, pero sí te quiero decir, Señor, que mi intención propiamente no era ofenderte, aunque sé que te ofendí. Mi intención no era dañarme o dañar a otras personas, aunque sé que me dañé y dañé a los otros. Pero por eso mismo, Señor, mirando la fragilidad de mi corazón, que no maldad, sino más bien fragilidad, te suplico tu inmensa compasión y misericordia. Amigos, y Dios se derrama sobreabundantemente en gracia y misericordia con aquellos que reconocen su propia fragilidad. Oremos. Amado Señor, me presento ante ti frágil y pecador. Desnudo mi alma ante tu presencia. No vengo aquí a decirte que soy bueno o que soy convertido. No, vengo a decirte que soy un pobre pecador muy necesitado de tu perdón y de tu amor. Vengo a decirte que te quiero seguir y para ello reconozco mi fragilidad. Quiero recibir la luz porque estoy en la oscuridad.
Quiero recibir tu fuerza porque estoy en mi debilidad. Quiero recibir tu abrazo porque me siento solo. Quiero recibir la conversión porque sé que soy pecador. Y estoy seguro que tu misericordia siempre perdona. Y no me quiero dejar engañar más del enemigo, que me ha susurrado al oído que mi pecado no lo perdonas, que mi pecado es tan grave que supera tu misericordia. No más engaños del enemigo. No me engañará más, Señor, porque sé que tu misericordia es infinita. Sé que tu misericordia llena la tierra. Sé que tu misericordia es un océano en comparación de mi pecado, que es como una gota. Y esto obviamente no me lleva a abusar de esa misericordia, sino a acogerme alegremente a ella. Finalmente, Señor, te suplico tu gracia para esta fragilidad. Te suplico tu gracia porque sabes que más que malo he sido frágil. Te suplico esa gracia para que me ayudes a dejar de pecar definitivamente, a acercarme al sacramento de la reconciliación y a empezar de nuevo un camino contigo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no te creas tan bueno. Segundo, escúchame, Dios siempre perdona. Tercero, no eres malo, sino frágil. Compromiso. Vamos a tratar de confesarnos lo más pronto posible para allí recibir la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.